Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero agradeceros vuestra presencia aquí esta tarde para hablar de Francisco Nieva. Yo tengo que dar las gracias, lo primero evidentemente a la Comunidad de Madrid y a nuestro director general de Patrimonio, que nos ha permitido llevar adelante todo esto. También contamos con Sergio Martínez, de Servicio de Bibliotecas, que también está de la Comunidad de Madrid colaborando, como también, por supuesto, al Ayuntamiento de Alcalá, que, como sabéis, inauguró el día 14 una exposición de los dibujos de Francisco Nieva. Ahí ya tenéis una muestra en la pantalla de unos de los dibujos. Merece la pena, si no la habéis visto, ir a verla, porque realmente son una muestra de ese mundo, de esa imaginación desbordante que tiene Francisco Nieva como autor de teatro y como dibujante realmente excepcional. Y en tercer lugar, por supuesto, agradecer al Corral que nos preste este magnífico espacio para poder llevar adelante esta actividad. Esta y la del martes que viene. Ya sabéis que el martes que viene tenemos otra actividad en torno a Nieva y además os recomiendo encarecidamente que vengáis porque va a ser posiblemente mucho más interesante que la de hoy. Contaremos, ya la voy avisando, aunque luego la presente más adelante también, con una directora, con un actor, con una figurinista, para hablar de Nieva en vivo, porque son gente que ha trabajado siempre con Nieva. Y hoy mismo también terminaremos la conferencia, y esto es otra pequeña sorpresa, con una pequeña representación teatral. Beatriz Bergamín, que luego también os presentaré, una magnífica y excelente actriz, os aseguro que es un lujo contar con ella, va a terminar la conferencia con el monólogo de Coronada y el Toro, una de las obras más representativas de Francisco Nieva, como ya veremos. Por tanto, ¿qué voy a decir? Pues dar las gracias a todas las instituciones y dar las gracias a todos aquellos que están permitiendo que hablemos de Francisco Nieva en el centenario de su nacimiento, porque podíamos hablar de que Francisco Nieva realmente es o se ha convertido en uno de los autores clásicos más relevantes del teatro español contemporáneo. Yo diría que hay 4 grandes figuras en el teatro español contemporáneo del siglo XX que han marcado el hito del teatro y que son Valle Inclán, que es Lorca, que es Güero Vallejo y Francisco Nieva. Creo que los 4 autores son realmente el marco fundamental de ese desarrollo teatral del siglo XX y uno de ellos claramente, por supuesto, es esta figura de la que vamos a hablar hoy. La primera obra que le dio a conocer, La carroza de plomo candente, se estrenó en 1976. El primer año, por tanto, en el que teníamos ya una apertura democrática, y esa carroza de plomo candente supuso una renovación total del teatro español y el punto de partida de una transformación de la escena española a partir de ese momento, empezando incluso hasta con el Morbo, si queréis. Fue el primer desnudo integral del teatro español en la carroza de plomo candente. Pero no es el desnudo, lo que importa es el tipo de teatro que introduce, rompiendo unos sistemas tradicionales que hasta ese momento estaban anquilosados en unas formas realmente muy precarias del teatro español. Después de aquella se vienen representando muchísimas obras de teatro de Paco, ha sido uno de los que más se ha representado, a Paco Nieva, El delirio del amor hostil, El rayo colgado, La señora Tarta, Coronada y el Toro, El manuscrito encontrado en Zaragoza. No voy a enumerarlas todas porque si no, no terminamos nunca. Y únicamente termino con que la última en vida que representó fue Salvator Rosa o el artista. Salvator es una obra excepcional, es una obra en la cual lo que hace Nieva es exponer a través del teatro su teoría poética. Una teoría poética de la que hoy vamos a ver un poquitito nada más, para que entendáis claramente cómo se ha renovado el teatro a partir precisamente de la obra de Paco Nieva. Y luego se ha seguido representando, y aparte de otras representaciones de grupos menores que ha habido por toda España durante estos años, el año pasado se representó Coronada y el Toro en las naves del Matadero, con un gran éxito y además con un montaje excepcional, claramente. Y este año, en Mérida, ahora, el mes de julio, se representará otra de las obras claves de Paco Nieva, que es la versión que hace de La paz de Aristófanes. Bueno, versión, es una obra de teatro nueva. Utiliza el título y a Aristófanes como punto de partida, pero crea una obra radicalmente nueva, y esa se va a representar este verano en Mérida. Y luego se representará seguramente también, por lo que me ha dicho la directora, que vendrá el martes que viene, Raquel Camacho, a hablar precisamente de esa obra y de otras, se representará en los teatros del Canal. Por tanto,
la vigencia de Nieva sigue. O sea, Nieva, como Buero, como Lorca, como Valle-Inclán, es un autor que dentro de 100 años se seguirá representando. Hay muchos autores, la mayor parte de los autores literarios y creadores de teatro de la historia de la literatura, llega un momento en el que pierden vigencia, pierden, digamos, actualidad. Han sido autores de mucho éxito, pero sus temas, su teatro, su forma de presentar las historias, son historias que no tienen después una continuidad, una universalidad. No es así el caso de Nieva. El caso de Nieva realmente es un teatro que se podrá representar a nuestros días y dentro de 80, 90 o 100 años se podrá seguir representando precisamente por la trascendencia y la universalidad de su teatro. También se siguen editando sus obras, claramente. Se han editado, aparte de las obras completas, en el 2007, muchas obras posteriormente, y de hecho incluso este mismo año la editorial Antígona sacará, pues seguramente ahora para la Feria del Libro, un librito con las óperas y reóperas de Nieva, que es una recopilación de algunas de las que tiene en la edición de las obras completas, más dos inéditos, dos textos inéditos que estaban todavía y sin publicar, y que Antígona va a aprovechar la coyuntura para publicar estas óperas y reóperas. Y estas óperas y reóperas, entre ellas hay dos de las obras más destacadas de Nieva que vamos a ver ahora, que son Pelo de tormenta y Nosferatu, y os cuento algunas cosas de ellas rápidamente. Por tanto, nos encontramos con que el teatro de Nieva es un teatro que rompe un poco los esquemas. Ese título de la estética de la contradicción lo marca con total claridad. Ahí le tenéis, este es un retrato que ha hecho su compañero José Pedreira de Francisco Nieva, y realmente la figura de Nieva, como estaba diciendo, va a romper un poco el esquema del teatro. Vamos a presentarle como se presenta él, con un poema que escribe sobre lo que entiende que es el teatro, y dice así: el teatro es vida alucinada e intensa. No es el mundo, ni manifestación a la luz del sol, ni comunicación a voces de la realidad práctica. Es una ceremonia ilegal, un crimen gustoso e impune. Es alteración y disfraz. Actores y público llevan antifaces, maquillajes, llevan distintos trajes o van desnudos. Nadie se conoce, todos son distintos, todos son los otros, todos son intérpretes del aquelarre. El teatro es tentación siempre renovada, cántico, lloro, arrepentimiento, complacencia y martirio. Es el gran cercado orgiástico y sin evasión, es el otro mundo, la otra vida, el más allá de nuestra conciencia. Es medicina secreta, hechicería, alquimia del espíritu, jubiloso furor sin tregua. Fijaos que el teatro, por tanto, para Nieva es la ruptura de lo tradicional. Ese jubiloso furor sin tregua, esa alquimia del espíritu, es un poco la clave de esta transformación del teatro tradicional. Fijaos este dibujo, por ejemplo, de la colección de los dibujos de Nieva. Es el teatro del privado horror, así se llama la colección del teatro que está expuesta en la Concejalía de Cultura. Y ya tenéis ahí claramente un poco esa especie de mezcla absolutamente de imaginación desbordante, de fantasía, en el que el mundo de lo onírico, de los sueños, de lo irreal, aparece como elemento central. Pero es que eso es precisamente lo que pretende. La idea de Nieva del teatro es romper precisamente con el mundo del realismo. El realismo es el tipo de teatro que se viene representando en España durante todos los años anteriores al 76, cuando está estrenando La carroza de plomo candente. Es un tipo de teatro vinculado a Lauro Olmo, vinculado a Martín Recuerda, vinculado a Alfonso Sastre. Son autores de teatro que tienen importancia y denuncian situaciones sociales muy necesarias de denunciar en la situación de la España del momento. Pero es un teatro que habla, como dice, de lo cotidiano. Y hablar de lo cotidiano, en cuanto a lo cotidiano cambia, pierde vigencia. Evidentemente, si uno está hablando de un problema que corresponde a una época determinada, una vez que pasa esa época y ese problema, esa obra de teatro ha perdido cualquier tipo de vigencia. Y sin embargo, el teatro de Nieva va a denunciar, va a desenmascarar la realidad, pero buscando los elementos esenciales del ser humano, aquellos que no están circunscritos a una circunstancia determinada o a una época determinada. Por eso, él escribe, en cierto modo, contra el realismo. Y en la portada, en la tercera del ABC, donde estuve escribiendo durante muchos años, Francisco Nieva escribe:
Dice, en el arte y la literatura españoles modernos, el realismo es un topicazo abominable, un aburrimiento, una limitación, un bochorno. Este prejuicio de clase tan español lo confunde todo en la crítica. Los de teatro claman porque se haga un teatro del momento, que diga lo que somos ahora, que nos miremos en un espejo donde confirmemos que tenemos patas de gallo y una verruga en la comisura. Un teatro de copia, un teatro en donde casi se da el precio exacto de la merluza en ese día, antes de ayer en el teatro. Lo piden por esa vía porque no desean otra más realismo. Es un pensamiento condicionado por el tópico de ser españoles y realistas. Fijaos que está Nieva criticando, en cierto modo, con todo esto, ese planteamiento de que el teatro tiene que ser la reproducción de la realidad. Y Nieva entiende que la realidad tiene que ser, que el teatro tiene que ser mucho más allá de la mera realidad, que el teatro tiene que tener un componente de imaginación, del mundo de lo onírico, porque además incluso precisamente dirá Nieva, y lo vamos a ver ahora mismo a continuación, si nosotros entramos en lo más profundo del ser humano a través del teatro, estamos haciendo realmente estamos desenmascarando la realidad, pero no solamente en sus circunstancias, sino en general, y entramos en lo más profundo del ser humano en ese momento. Nos encontramos, por tanto, cómo empieza a ir transformando la realidad a través del teatro. Y en la poética que él escribe, cuando habla incluso en Salvator de lo que debe ser el teatro, fijaos lo que dice. Dice, no hay duda de que el mundo del arte y el mundo como tal realidad no tienen tanto que ver entre sí de un modo directo. El arte es una reconstrucción, pero a la vez una mentira sobre la verdad de la existencia. Una interpretación formal que vale por sí misma, separada incluso de la experiencia, por debajo o por encima de la verdad. El arte nos lleva a otro extremo, a otro terreno que es el de la verdad ideal. Esta transformación de la verdad a través del arte es crear una verdad superior, una verdad que está por encima de lo cotidiano, de lo que estamos viendo. Por eso dice Salvator, el protagonista de la obra, en efecto, he descubierto que soy un realista maravilloso, exagerando la realidad, y cuanto queda de la historia es una pura exageración. De eso entendemos los artistas. La batalla de Lepanto la retocó Tiziano y la revolución de Nápoles, Salvator Rosa. Y acaba diciendo en la obra, de una forma absolutamente sorprendente, ¿qué queda de la historia? Queda el arte. El arte es el que está dejando la verdad de la historia. Cuando Tiziano toca, pinta la historia, la convierte en verdad porque es la que nos queda. Cuando el teatro toca la historia, la convierte en verdad porque es la que nos queda. Luego, por tanto, el arte es la transformación de la realidad por medio de la superación de esa verdad. Y esa es un poco la clave de lo que de lo que Nieva está intentando hacer claramente. Es superar esa realidad. Cuando digo Lorca no me he equivocado mucho porque también en Lorca hace lo mismo. En cierto modo Lorca, cuando leemos Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba, está haciendo lo mismo que Nieva, transformando la realidad como Valle Inclán, transformando la realidad a través del arte, a través del teatro. Por eso los convierten en inmortales, evidentemente. No copian la realidad. Para eso están los fotógrafos, sino que la transforman a través de esta visión general del arte, como estamos comentando. Después de esta etapa realista de los primeros años, vino un movimiento llamado Generación Simbolista, que César Oliva, uno de los críticos, dijo que era el que dominaba fundamentalmente en el teatro, y es cierto, hay una transformación del teatro en la cual se mete Nieva en ese teatro más simbólico, menos reproductor de la realidad como el anterior. Pero llega un momento en el que hasta el propio César Oliva dice: Nieva es un autor inclasificable donde los haya, porque el teatro de Nieva va más allá incluso de ese simbolismo que tenemos delante. Porque el teatro de Francisco Nieva va a adquirir precisamente una visión superior, más allá incluso del propio simbolismo que tenemos delante. Rompe todos los esquemas tradicionales, rompe el teatro que se reproduce en la televisión cotidianamente, rompe lo que nos dicen todos los días las noticias, rompe, por tanto, una visión anodina, directa, que no tiene categoría para él de arte. Y esa es un poco la clave, buscar siempre algo que esté más allá. Superemos el adocenamiento de la moda actual, dice Nieva. Hay que superar el adocenamiento de la moda actual.
Y lo va a hacer claramente, por supuesto, con toda la transformación que hace de su teatro en todo momento. Vamos a ver un poco esta biografía alucinada de Nieva, con algunos rasgos nada más, y luego entramos a ver algunos ejemplos característicos. Francisco Morales Nieva nace en 29 de diciembre de 1924 en Valdepeñas, Ciudad Real. Fijaos que nace en Valdepeñas. Realmente decimos, bueno, pues es que ese nacimiento en Valdepeñas es fundamental para poder entender a Francisco Morales Nieva. A Francisco Nieva. Morales se lo quitó desde el punto de vista artístico. En un ambiente burgués, un ambiente acomodado, su padre fue gobernador civil de Toledo, le llevan con frecuencia al teatro, a la zarzuela, le gusta mucho la zarzuela, y entra por tanto en un mundo castizo, en un mundo, digamos, achulado, en un mundo muy popular, lo cual también va a estar en la clave del teatro de Nieva, como vamos a ver a continuación. La guerra le pilla en Valdepeñas, la guerra civil le pilla en Valdepeñas, y de esta época incluso guarda algunos recuerdos. Él habla, por ejemplo, de un niño miliciano, de un niño que estuvo luchando en la guerra, que él le ve desfilar con un fusil de madera al hombro delante de su casa, y ese niño le va a convertir en un personaje de teatro, le va a convertir en un personaje repetido en varias obras de teatro, al que va a llamar el niño como ente arcano y superior. O sea, el niño representa claramente una forma de interpretar la vida superior al resto de las personas adultas, y se va a convertir en ese personaje clave para entender el teatro de Nieva. Durante la guerra vivieron un tiempo aislados en una casa de Sierra Morena, y ese aislamiento en Sierra Morena vuelve a ser otra inspiración teatral. En Sierra Morena, la casa en la que viven está muy relacionada con la casa en la cual se desarrolla la acción del manuscrito encontrado en Zaragoza, otra de las obras más destacadas de Nieva, también, donde se desarrolla todo en una especie de mundo de montaña, digamos, abandonada, donde hay bandoleros, además, también, y los bandoleros son los que están en Sierra Morena, por tanto hay una vinculación bastante directa. Pero sobre todo, después de la guerra, cuando vuelven a Valdepeñas, Nieva va a estar en contacto con un poeta llamado Juan Alcaide. Juan Alcaide es un poeta de Valdepeñas, pero que tiene una vinculación muy directa con una de las corrientes literarias más desconocidas de la España del momento, y que sin embargo tiene una enorme importancia en Nieva y en los alrededores del entorno cultural de Nieva. Es el postismo. ¿Qué es el postismo? El postismo es la respuesta de un grupo de personas como Juan Alcaide, Eduardo Checharro y Carlos Edmundo de Ori, son 6, no son más, que intentan que la poesía, que la cultura, que el arte rompa un poco la miseria en la que se está viviendo en la España de la posguerra. Es intentar escapar de esa miseria a través de la imaginación desbordante y totalmente surrealista. O sea, rompiendo los esquemas tradicionales para crear un tipo de poesía nueva y diferente. Eso es lo que va a estar en la base de ese postismo. Luego lo vemos un poco. En el año 52, un amigo de la familia, el doctor Peterbar, le consigue una beca y se va a París. La estancia en París es, por supuesto, su formación más importante. Allí, además, va a casarse con Geneviève Escandre, que es una francesa que tiene un alto cargo en el Ministerio de Cultura, de investigación de la cultura francesa, y esa relación con Geneviève Escandre le va a permitir, aparte de, por supuesto, tener una cierta tranquilidad económica y vivir bien, que al principio lo pasó muy mal también en Francia, le va a permitir, sobre todo, además, entrar en contacto con todos los escritores europeos del momento. Allí va a conocer a Ionesco, allí va a conocer a Samuel Beckett, allí va a conocer a todos los escritores europeos que están dándose a conocer precisamente en París. Y es curioso, como dice en un momento determinado, dice, me sorprende, dice Nieva, que los intentos teatrales que yo empecé a escribir en los escondites de Sierra Morena durante la etapa de la Guerra Civil tuvieran en ciertos aspectos algunas concomitancias con el teatro de Beckett, del absurdo, de Esperando a Godot. Y es verdad. Parece que hay una especie de mundo similar en esa especie de transformación de la realidad a través de todo lo que estamos comentando. Después de meterse de lleno en el mundo de la cultura parisina, se traslada a Venecia en el año 63, y en Venecia
va a vivir también otra vida absolutamente desbordante. Allí va a estar metido absolutamente en todos los movimientos culturales, rupturistas, hasta violentos en alguna ocasión. Él dice cómo el Rapón le rompió un piano a codazos. En fin, realmente hay una visión del lleno, ese mundo de la cultura veneciana de los años 60, que tenía una perspectiva que, por supuesto, en España no se conocía absolutamente para nada. Y cuando vuelve en el 64 a España, trae todo ese bagaje cultural de París y de Venecia, de Europa, todo un bagaje cultural formado precisamente de todas las ideologías surrealistas, del absurdo, de la renovación de las formas que hay en toda Europa en ese momento. Y eso lo va a mezclar con toda la formación que él ha recibido de su infancia en Valdepeñas. Por eso, uno de los temas fundamentales es la estética de la contradicción. Es que Nieva funde perfectamente la vanguardia de París con el popularismo de Valdepeñas, con la literatura más popular española, con la zarzuela. De hecho, incluso la tesis, el discurso de ingreso en la Real Academia se titula Esencia y paradigma del género chico. O sea, admirador de Arniches, admirador de los sainetes de don Ramón de la Cruz. Y eso, vinculado con Ionesco y con Beckett, es una fusión absolutamente sorprendente. Es un poco la clave de este teatro rupturista, innovador y sorprendente, sin lugar a dudas, de Francisco Nieva. ¿Cómo se abre camino en España al principio? Como escenógrafo. Al principio empieza a trabajar como escenógrafo. Tiene todo el bagaje cultural de la etapa, evidentemente, que ha estado en París y en Venecia, y empieza a trabajar escenografías en España de teatro. Elabora los decorados del Rey se muere de Ionesco, con José Luis Alonso. Va a trabajar La Dama Duende de Calderón, El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y una que tuvo un éxito enorme, que fue Marat Sade de Peter Weiss, que fue una obra realmente de un éxito enorme. Fueron unos decorados, si la podéis ver, realmente merece la pena, aparte de que ser una gran obra de teatro de Marat Sade. La escenografía de Nieva es realmente sorprendente y llamativa, esta, la de Marat Sade, y muchas más. Con la lista de escenografías es muy grande. Incluso, por supuesto, después también trabajó su propia escenografía en muchas de sus obras. Pero mientras tanto sigue escribiendo sus obras. Y va abriéndose camino poquito a poco hasta que en el año 71 se publica la primera, en la revista Primer Acto, Es bueno no tener cabeza, y así va escribiendo. Él sigue escribiendo La carroza de plomo candente, El combate de Palositasia, El fandango asombroso, Coronada y el toro. En su casita sigue escribiendo, algunas las publica, otras no. Va abriéndose camino, hasta que en marzo del 76 consigue estrenar Sombra y quimera de Larra, que es una especie de adaptación de una obra de Larra, precisamente, de No más mostrador de Larra. El estreno de Sombra y quimera le abre un poquitito el camino, tiene contactos, y entonces consigue estrenar la gran obra de teatro que le abre el camino, que es La carroza de plomo candente. ¿Qué os voy a contar de La carroza de plomo candente? Leerla se puede leer, pero realmente lo interesante es verla. Hay algunas obras que tiene el Centro de Documentación Teatral, que están grabadas y que no sé si está esta o no, pero merece la pena verlas. Aparte de ser el primer desnudo, lo que nos presenta La carroza de plomo candente es un mundo absolutamente fantástico y maravilloso. Tenemos un rey español, Luis III se llama, y este rey español no puede tener descendencia. Vamos a hablar de que eso ocurrió evidentemente en nuestra historia de la monarquía española. Y entonces buscan todos los subterfugios y los milagros que puede haber para que pueda dejar embarazada a la reina. Ese es el planteamiento inicial. A partir de ahí, todo lo que os podéis imaginar del mundo de la imaginación aparece. Porque ahí aparece Saturno, que es un soldado, y la Garrafona, que es una especie de bruja que lleva a una cabra al escenario para ver si realmente con la magia que haga sobre la cabra consigue que el rey deje embarazada a la reina. Pero al final resulta que el que se queda embarazado es el rey. Una especie de disparate total y absoluto, donde realmente lo que nos encontramos es una imagen de la Garrafona, de la magia, del mundo de lo irracional, del mundo de lo extraño, de lo desbordante en todo el mundo de la imaginación. Fijaos, Luis, el rey, en un momento determinado, lo que le dice: tú eres la bruja boba, la burra de los tropezones, todos sois unos majaderos, transfigurándose entre risas enloquecidas. Pues os voy a fastidiar, os voy a hacer el regalo de un rey que tendrá orejas de burro y rabo de zorra, será renegrido y renegado,
Con que soy un rey bobo, no hay diablo bobo, y ahora soy un rey de cabras locas, de cerdos de San Antonio y de perros de San Roque. La cama en la que está el rey comienza a evolucionar lentamente para después adquirir mayor velocidad. En ella van el rey Saturno a sus pies con el estoque enarbolado, porque Saturno es el soldado que lleva la espada. Ja, 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 desjarrétalos, Saturno, ensártamelos, hazlos filetes y chuletas, anda que te voy a hacer mi ministro de carnicería. Con que soy un rey bobo, ahora veréis, a golpes de bobería os voy a vaciar el mondongo. Saturno blandiendo el pincho, por España y por el rey, atrás camuñeros, bejaranos, cañeteros. Claro, así suelto esto, pues es una cosa absolutamente sorprendente. Si os metéis en la obra, os dais cuenta de que forma parte de un conjunto en el que realmente la idea que subyace en toda la obra es una idea, primero, de un espectáculo excepcional y, segundo, de una profunda carga de crítica social. Y sobre todo, además, de cómo se despiertan los instintos. Porque es lo que busca Nieva, cómo realmente cada uno de nosotros, en el fondo, lo que está es ocultando su instinto que está profundamente arraigado y que la civilización le impide desarrollar. Pues bien, rompamos esa civilización y seamos realmente como somos nosotros, tal como somos. Y ese es el mundo que aparece, o quiere aparecer, en el teatro claramente de Nieva. Estos son algunos de los dibujos que él hace precisamente para esa representación de la carroza de plomo candente. Dibuja muy bien, estos son bocetos que apenas se ven, pero realmente los otros bocetos que tiene son más excepcionales. Después de esta obra empieza a abrirse camino. Se le representa el delirio del amor hostil, que recibió el Premio Nacional de Teatro, y estrena El Rayo Colgado. El Rayo Colgado es otra obra realmente excepcional. Otra obra en la cual realmente el mundo de la imaginación aparece de una forma tremendamente imaginada. El Rayo Colgado trata de dos monjas que están en un convento, bueno, hay varias monjas, pero son dos las protagonistas, y llega Sabadeo, que quiere tirar el convento para hacer una autopista. Algo que realmente tampoco es tan extraño, ¿no? Ocurre con cierta frecuencia en estas cosas, ¿no? Quiere tirar el convento para hacer autopista. Y evidentemente las monjas, ¿cómo se rebelan contra esa actuación? Se rebelan con la magia, se rebelan con la imaginación, no se rebelan haciendo barricadas, no. Se van a rebelar creando un mundo en el cual realmente el racionalismo de Sabadeo, del ingeniero, no entra. No entiende lo que pasa. Y entonces, cuando no entiende lo que pasa, abandona. Porque realmente la imaginación ha vencido al racionalismo. La imaginación ha vencido a la razón. Y ese es el planteamiento que hay en la obra. Y ahí tenemos a las monjas claramente, pero fijaos, en un momento determinado, en la obra hay un diálogo en el cual las dos monjas hablan en algarabía morisca. Ese mundo de la imaginación, de repente Sabadeo no puede con él. Y se encuentra, esta es coronada, ahora lo vemos claramente, a ver si vamos un poquito más adelante y luego lo vemos aquí, a ver si volvemos aquí está. Dice, fijaos, Sorisena se alza desposeída de su clavo frontal y habla delirante sobre un rumor de sonajas y chirimías mientras huye alborotando mucho los brazos, porque tiene un clavo en la frente y cuando se le quita empieza a desbarrar lingüísticamente. Catafú y malbaratillo, sálvenos de la justicia siniestraria y téngase por la mano del angélico que en la ígnita facultativa rumorea encapillada. Rajatabla, rajatabla. Y Sabadeo, que es el ingeniero, dice, ¿qué dice? Está loca. No pida más compartíbulos. Holladas estamos, avaciadas y blanquillas, rajatabla, tentetieso. Nieva inventa palabras constantemente. Como casi todos los autores del teatro de calidad, Quevedo, Valle Inclán, Lorca, están creando neologismos. Y Nieva va a ser uno de los que más neologismos precisamente cree a través de su teatro. Y además se utilizan muchas enumeraciones, nombres de pueblos y nombres de diferentes sitios. Y aquí, por ejemplo, a Sabadeo le van a acabar amenazando y diciéndole, te vamos a mandibular el sinicario. Es una amenaza tremenda, ¿eh? No sabemos lo que significa, pero caramba, que te mandibulen el sinicario debe ser una cosa muy gorda, ¿no? Claramente, ¿no? Y Sabadeo, ante esto, dice, enloqueciendo a su vez mientras las sonajas y los chirimías aumentan la intensidad como un desfile que se acerca. No comprendo nada de esta mala hembra. Tiene la testa sicaria y genovesa, mandibulada y sarracena. Y dice Sorprega, ¿pero no se da usted cuenta, hermano violento, que es el dialecto español del cielo de los diablos perdonados lo que esta bendita chamulla? ¿También a usted se le pega el sacrín de los ángeles duraderos y informes? ¿No embestiole la zarabanda ni los penduleques que somos tan inocentes como bellocinas?
este es el lenguaje de la imaginación de Nieva, como podéis ver claramente. ¿Qué nos encontramos, por tanto, aquí? Nos encontramos un tipo de teatro en el que realmente Nieva está rompiendo todos los esquemas tradicionales del mundo del teatro. Está creando un mundo nuevo, absolutamente distinto. Y así va entrando en esa especie de llamada de atención distinta. Tuvo muchas críticas, Eduardo Aroteglen le hizo unas críticas demoledoras a muchas de sus obras de teatro, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que realmente el teatro de Nieva, sin ser popular, porque nunca ha llegado a ser popular, es un teatro que va a ir calando poco a poco en la historia de España. Y que dentro de unos cuantos años todas estas obras que está aquí en este momento escribiendo Nieva van a tener una repercusión mucho mayor, porque todavía la tienen, porque el año pasado, cuando se representó Coronada y el Toro, tuvo un éxito tremendo en el Matadero, y es una obra que se había estrenado en el año 82 y escrita en los años 60, y sin embargo ahí estaba Coronada y el Toro. Y vais a ver el monólogo de Coronada, representado por Beatriz Bergamín aquí después, que luego la presento, y veis claramente que tiene plena vigencia. ¿Por qué? Porque son expresiones de un sentimiento nacional que está en la raíz de lo español. Y por eso es por lo que está claramente agarrado. Bueno, en el 86, sigo un poco con la biografía, que si no, no termino nunca, es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua, y fundamentalmente además por este tipo de innovación lingüística está creando un tipo de lenguaje nuevo, está creando un montón de palabras absolutamente nuevas, Nieva, en este momento. Su discurso de ingreso, como he dicho, es esencia y paradigma del género chico, de la zarzuela, de los sainetes, de ese mundo de lo popular, que es lo que a él le gusta además también en este momento. En el 92 va a recibir el premio Príncipe de Asturias y va a estrenar este mismo año en Sevilla, en la Exposición Universal de Sevilla, Los Españoles bajo tierra, otra obra excepcional. Los Españoles bajo tierra es una imagen desbordante de esa visión de la España negra, de la España tradicional, de la España oscura, digamos, que forma parte de nuestra historia más negra. Los Españoles bajo tierra nos cuenta unos virreyes que viven en Nápoles, ¿sabéis? Nápoles y Sicilia, los reinos de España, que viven en Nápoles, y allí llegan Cambicio, que es el personaje, el joven héroe fundamental de las obras de Nieva, y se va encontrando una realidad determinada. Pero la realidad que se encuentra es tremenda. Ahí tenemos a Fray Mortela. Fray Mortela es un fraile que es el consejero de los virreyes, que cuando se levanta del suelo, cuando pisa el suelo, tiene que vivir siempre por encima de la realidad, porque como pisa el suelo se desmandra y se dedica a violar a todo el mundo que encuentra por delante. Y ahí nos encontramos, por tanto, a personajes que están creando, exageradamente presentados, para darle este sentimiento de fuerza, de presión a todo el mundo de la imaginación y de la realidad. Esta es Coronada, un dibujo de Coronada y el Toro. Este es El baile de los ardientes, otra de las obras fundamentales, también de Nieva, de la que no da tiempo a hablar, pero está aquí, sobre todo además con un significado además de transgresión erótica que hay en Nieva absolutamente excepcional, como ahora veremos. Pero fijaos, por ejemplo, este texto que aparece en Los Españoles bajo tierra. Gargarito es otro de los consejeros y que está intentando sujetar a Fray Mortela con ciertas canciones para que no se desmande por ahí y vaya haciendo barbaridades por todo el mundo. Y dice, Gargarito con el puñal en alto y en figura de baile. Pues es el momento más propicio para el toreo de los mansos. ¿Preparados? Recita marchoso marcándose un tango alrededor de Fray Mortela, humillado y fanático. Arañada va la araña, avispada está la avispa, pica la araña, sangra la avispa, cómo se crispa, cómo se ensaña la avispa, cómo la ataca y la engaña. Chilla la araña, roja la avispa, con cuánta maña, con cuánta chispa y entraña, la avispa mata a la araña, luego se achispa con miel de caña, la araña muerto, que viva España. Esta presentación de los personajes que tenemos aquí nos va dando una sensación de que realmente, a pesar de que el tema es un tema absolutamente, digamos, profundamente español y profundamente humano, sin embargo, no es una definición, no es una fotografía, es una transformación de esa realidad con este tipo de lenguaje y con este tipo de personajes que tenemos aquí delante. Son obras, ya os digo, que van dándole ese sesgo de un autor de teatro de calidad. Y esta, por ejemplo, que tenéis aquí, Pelo de Tormenta, es posiblemente una de las que más fama le ha dado. Pelo de Tormenta se representó en el año 97 en el María Guerrero y José Carlos Pérez de la Fuente convirtió todo el patio de butacas en el escenario y puso unas gradas en los laterales para representar la obra, para que viéramos la obra los espectadores, y todo era un patio de butacas.
Porque Pelo de Tormenta es un espectáculo, total y absolutamente. Esa mezcla de palabra y escena, donde mejor aparece es en Pelo de Tormenta. Pelo de Tormenta es una obra popular, además, totalmente popular. Pelo de Tormenta nos cuenta una historia muy sencilla. Hay un monstruo en un pueblo y ese monstruo está pidiendo a las autoridades del pueblo, para no destruir el pueblo, una doncella todos los meses. Bueno, no hay ningún problema, porque hay un montón de voluntarias que van con el monstruo, se lo deben de pasar muy bien. El caso es que, bueno, toca un día el monstruo y dice, a ver, mi doncella, y allá va la Ceferina, dispuesta claramente a irse con el monstruo sin ningún tipo de problemas. Pero llega el monstruo y dice, no, yo estoy cansado ya de plebeyas, lo que quiero es a la duquesa. Y ahí, amigo, hemos tocado ya las palabras mayores. La duquesa es intocable. Entonces, lo que hacen las monjas sublimitas que están allí, además la decoración era excepcional, cada una con una especie de cofia en la cabeza de verduras, unas de pepinillos, otras de calabacines, otras de tomates, otras de lechugas, fue un montaje increíble. Lo que hacen las monjas es esconder a la duquesa en el fondo del convento para que el mal Rodrigo, que es el monstruo, no la pueda conseguir. Pero el mal Rodrigo tiene un ayudante, que es el sacristán Raboso, que es una especie de personaje diabólico que le dice al mal Rodrigo, dice que la tienen escondida en el convento, vete allá por ella. Entonces el mal Rodrigo monta una historia tremenda, empieza a lanzar telas por todo el escenario, fue un espectáculo precioso aquella representación, y consigue ir sacando a la duquesa de la celda en la que está metida. Primero la abadesa ha llamado al obispo para intentar evitar que el mal Rodrigo se lleve a la duquesa. El obispo se muere y va a los cielos en mitad de la ceremonia, asciende en vertical y baja en vertical del cielo, y como no consiguen evitar que el mal Rodrigo se lleve a la duquesa, con todos estos parafernalias, hay un momento determinado en el cual van a intentar evitarlo, y la abadesa se agarra a la cuerda de la cual está tirando el mal Rodrigo, y ahí tenemos a la Ceferina, que quiere ir con el monstruo, a la duquesa, que también quiere ir con el monstruo, y a la abadesa, que tira hacia atrás de la cuerda para que no, pero el monstruo tiene mucha más fuerza, y acaban cayendo las tres al pozo del mal Rodrigo. Y cuando caen las tres, salen diciendo, pero si es que el monstruo se ha ido, porque se ha cansado de estar aquí bregando y se ha ido a otro sitio, a buscar otro pueblo donde tenga más facilidades. Y entonces el alcalde sale y dice, señores, pues entonces la hemos fastidiado, porque ahora ya lo que nos toca es aburrirnos. Si no hay monstruo, nos aburrimos. Entonces, esa especie de necesidad de pasión, de necesidad de tensión humana que todos tenemos, es un poco lo que hay en el fondo de esta obra de teatro de Pelo de Tormenta. La necesidad, por tanto, de vivir plenamente, de disfrutar plenamente de la vida, es lo que hay claramente esbozado en esta obra de Pelo de Tormenta. Es una de las más significativas, es una de las más llamativas, y evidentemente tuvo un gran éxito y se sigue representando. Es una de las que va a salir publicadas ahora en Antígona. Es un texto realmente muy bonito, el de Pelo de Tormenta, con transformaciones, por ejemplo, como esta del ciego, que es el presentador de la obra, el presentador de Pelo de Tormenta. Como habéis podido ver, el señor pueblo de Madrid se le ha cortado el regocijo, por confiado y embravecido. A la bestia ha exasperado, y como el mal Rodrigo tampoco ahorra en desplantes, de un soplo ha fundido todas las campanas del contorno y ha abierto una brecha volcánica en plena Puerta del Sol. El don Juan de aire y de fuego presume de enamorado. La quiero, dice, arpegiando con la voz de 1000 pájaros pintureros. ¡Que me la traigan!, dice con los chapoteos del Tigris y con los gorgoteos del Éufrates. ¡Qué desate de elementos! Los rebaños de la sierra bajan balando requiebros y el viento de Guadarrama silba cada proposición. La ciudad, escandalizada y cobarde, corre buscando un remedio. Los piadosos censores se vendan los oídos. Ha presentado su dimisión el ministro de la Decencia. El rey XVIII ha decretado la vista baja porque las nubes arrolladizas forman figuras nocivas para la salud. Y ya nada mejor puedo hacer que traeros hasta un rincón del convento para mostraros al detalle la continuación de la tragedia. Fijaos, el presentador, por tanto, nos va contando en esa especie de coro trágico, porque Nieva además introduce muchos elementos de la tragedia griega también, con estos coros y presentadores de la obra, para dar la sensación de catarsis al teatro, como es lo que está haciendo en esta obra determinada. Bien,
reponen esta obra, ponen el manuscrito encontrado en Zaragoza, se publican sus memorias, unas memorias preciosas, las cosas como fueron. No son ciertas, las cosas no fueron como él los cuenta, hay muchas cosas que no ha contado, por supuesto, faltaría más, aunque muchas cosas sí que las cuenta y son ciertas y a veces subiditas de tono en algunas ocasiones, esas las cosas como fueron. Y recibe muchos premios, el premio Pluma de Plata, el de la Crítica del Arte, el de la ADE, en fin, un montón de premios de teatro, y bueno, va dejando su huella además en los artículos de los periódicos, publica artículos en ABC, en La Razón, todos los periódicos, en Informaciones, en muchos periódicos, va escribiendo siempre su crítica de diferentes situaciones de la vida y no hay ningún tipo de problema. Realmente nadie le ha censurado en principio a Nieva en ningún momento, a pesar de que ha dicho cosas a veces bastante subidas de tono. En 2007 publica su obra completa en Espasa-Calpe, 2 tomos, tuve el placer de publicarla en Espasa-Calpe en 2 tomos, una cantidad de trabajo enorme, pero mereció la pena, sin lugar a dudas. Luego siguió estrenando alguna obra como Salvator Rosa en el 2015, como os he dicho, y en el 10 de noviembre de 2016 falleció en su casa en Madrid, Francisco Nieva. Una vida, por tanto, como veis, excepcional, una vida además que además se sigue representando. Hablamos de esta obra de teatro de Pelo de Tormenta, pero es que en el 2018 en Alcalá de Henares el grupo Tía, tenemos aquí algunos de sus representantes, han representado 2 obritas cortas, que son La psicovenganza del bandido Nico Foliato y La piedra de sal, 2 obritas del Centón de Teatro que publicamos aquí en la Universidad de Alcalá y que son 2 obritas graciosísimas y además de una enorme calidad en esa misma línea, que estamos viendo claramente. A ver si conseguimos que las vuelvan a representar y vais a disfrutar de ellas porque realmente merece la pena. Por tanto, Nieva es un autor que no ha perdido absolutamente para nada ninguna vigencia en el teatro español contemporáneo y que sigue realmente marcando un poco esta forma de escribir. Y muchos autores que se siguen intentando meter en el mundo del teatro, precisamente lo hacen a través de Nieva. Porque Nieva lo que hace es fundir claramente en esta estética de la contradicción, como estábamos diciendo, fundir un poco pues todos los elementos, sabe fundirlos todos perfectamente bien. Podemos hablar de que funde, por un lado, la vanguardia con la tradición literaria española. O sea, vamos a encontrarnos a Beckett con la Celestina. Es que están ahí en Nieva claramente los dos. Ahora vemos un par de apuntes nada más. Luego nos vamos a encontrar cómo realmente esa pelea que hay en torno al teatro sobre qué es más importante, el espectáculo o el texto o la palabra, él lo hace fundir perfectamente bien. Pelo de Tormenta tiene una calidad literaria excepcional y sin embargo es un espectáculo maravilloso. Por eso precisamente funde ambas cosas claramente. Ese va a ser el tema del que abordemos el martes que viene en la tertulia, en la mesa redonda que tengamos aquí. ¿Qué es más importante? ¿La palabra o la escena en el teatro? Y vamos a tener una directora, a un actor, a una figurinista y vamos a jugar precisamente con ese mundo del teatro y os aseguro que realmente puede ser una mesa redonda muy interesante porque además las 3 personas que van a venir son realmente personas que están muy metidas en este mundo y lo entienden muy bien. Pero es que además también es capaz de fundir la realidad más cotidiana, la realidad, digamos, de todos los días con la estética, con una transformación de la estética, del arte, claramente. Por tanto, realidad y estética son elementos que se vuelven a fundir. Y es capaz de fundir también la orgía casi en el sentido literal de la palabra. El sexo es fundamental en la obra de Nieva, vamos a ver un poco de apuntes si me da tiempo, con la revolución. Porque es que es el más revolucionario de los autores de teatro que hay en España en este momento, es Francisco Nieva. Porque realmente leer a Nieva es meterse de lleno en un mundo revolucionario desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la transformación del ser humano como algo realmente implicado en un montón de compromisos de carácter social de todo tipo. En cierto modo parte de ese postismo que hemos comentado. El postismo es confusión, el postismo es la transformación de la realidad a través del arte. Y mejor que nos lo define él así. Dice, el postismo podía irracionalmente confundir, mezclar todo lo que los instintos apetecen en materia de arte, sin discriminación en vista del más variado eclecticismo. Instintos. La palabra clave es instintos. Es la explosión de la necesidad del ser humano de dejarse desarrollar sin ningún tipo de limitación. El postismo, dice, cargaba sobre sí ligeramente con toda la tradición y toda la modernidad.
como punto de partida para una multitud de composiciones personales, haciendo posible un retorno al individualismo más fecundo. El postismo incorporaba sin escrúpulo toda emoción, todo ritmo y manera, desmanierizando, más bien subjetivizando el vasto panorama del mundo. O sea, convirtiendo, por tanto, el mundo en una visión de la imaginación, haciendo que las cosas cotidianas de repente aparezcan de una forma radicalmente distinta, como estamos comentando. Estas obras del postismo, que como dije están muchas en el centón de teatro que hemos publicado aquí en la Universidad de Alcalá, realmente va a introducir ese mundo de lo espiritual, de lo mágico, de lo irracional, en el teatro colgado, como estamos comentando. La lectura del rayo colgado de antes es un ejemplo característico de esto que estamos comentando. Es que realmente lo que le importa a Nieva no es lo que ve con los ojos, es lo que ve con la imaginación. A ver, Nieva no hace más que seguir precisamente la transformación del arte del siglo XX, llevándolo a sus últimas consecuencias. O sea, fijaos claramente, por supuesto, que esto empieza a comienzos del siglo XX. El siglo XX es el siglo de la transformación del arte a través de la imaginación. Cuando Picasso transforma a las señoritas que está viendo en la calle Aviñón de Barcelona, en ese famoso cuadro de la señorita de Aviñón, lo que está haciendo es ver la realidad con la imaginación, no con los ojos. Nieva hace lo mismo en el teatro, como ha hecho Valle Inclán unos años antes también, pero él lo lleva todavía a un grado más, de tal manera que el arte es precisamente no lo que se capta, no sé qué se fotografía con la mirada, sino que se inventa con la imaginación. Y esto es lo que está haciendo Nieva a través del teatro. Y parte de ese momento, digamos, de la inmersión en el surrealismo francés. Tenemos que tenerlo en cuenta, más que francés, en Francia, porque allí hay autores de todas las partes del mundo en esos años en Francia. Y ahí tenemos precisamente a muchos autores que son realmente el punto de partida que le van a abrir a él los ojos hacia ese mundo, el postismo y la vanguardia. Por ejemplo, uno de los que más le influye es Alfred Jarry. ¿Os suena? Alfred Jarry es el autor de una obra de teatro que supuso una transformación total del mundo del teatro burgués cuando se pone en el escenario y frente a esos de melodramas burgueses tradicionales que había en la Francia de principios de siglo, del tresillo y del señor y de la señora que discuten por el divorcio o el hijo o lo que sea, de repente se planta en mitad del escenario el personaje y dice ¡merde! Y automáticamente a la mitad del patio de butacas se fue. Bueno, pues eso es lo que hace Nieva, o intenta seguir esta estela de la obra de Jarry. De hecho, incluso el lenguaje escatológico, no sé si conseguís leer lo que pone debajo de la figura de Jarry, pero si lo conseguís leer os dais cuenta claramente de que la escatología es una de las claves fundamentales de esta forma de romper lo tradicional. Si lo leéis ahí, está hablando claramente de ese mundo que rompe lo tradicional. No es una cosa muy novedosa que hable de anos y que hable de cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque quiere, evidentemente, epatar. Porque quiere llamar la atención, porque quiere que el lenguaje realmente llame la atención y rompa lo tradicional. Por eso precisamente aparece esta imagen escatológica que sale de Jarry en un momento determinado. Y sale de Antonin Artaud, por ejemplo, cuando habla precisamente también de el mundo de la ceremonia. Artaud entiende, el teatro francés de Artaud entiende que el teatro tiene que ser ceremonia, no tiene que ser una representación fidedigna de la realidad, tiene que ser una especie de ceremonia ritual. Y Nieva convierte un poco el teatro en ceremonia ritual. La carroza de plomo candente es una ceremonia en la cual realmente la Garrafón y Saturno quieren que el rey deje embarazada a la reina y montan todo un aparato escénico en torno precisamente a ese rito. Y eso es un poco lo que hace muchas veces el teatro de Nieva. Lo convierte todo en teatro. Es que es todo teatro. Para Nieva todo es teatro. Además, yo recuerdo las conversaciones que tenía con él en su casa y os aseguro que es que me contaba la historia de su vida como si estuviese convirtiéndola en teatro. De hecho, incluso tenía un teatrito pequeñito, una cosa así, donde estrenaba las obras él antes de representarlas. Tenía personajes y los iba colocando y tenía focos y los colocaba y digamos que hacía el montaje de la obra en casa antes de llevarla al teatro para ver cómo quedaba. Pero empezaba a contar historias y las contaba de teatro. Os voy a contar una anécdota que me contó, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, que me contó un día que me quedó sorprendido por cómo lo contaba. Dice, fíjate, dice, Paco, me decía, dice, yo en mi juventud estaba enamorado de una chica jovencita, rubia, con una melena rubia, y lo contaba, voy a intentar imitarle, le caía la melena hasta la cintura, una melena rubia, lisa, preciosa, era una diosa, y yo iba detrás de ella, pues como un angelito. Detrás de ella, allá donde iba, allá iba yo, besaba el suelo por donde pisaba, enamoradísimo de ella,
Así lo contaba todo, lo contaba así, viviéndolo como si estuviese realmente haciendo teatro en ese momento. Pero llegaba a la puerta de su casa y no me dejaban entrar. Porque claro, yo era un artista y la familia quería para ella un ingeniero. Con lo cual yo no me podía entrar a la casa. Dio lugar a una obra de teatro después, Malditas sean Coronado y sus hijas, es una obra de teatro basada precisamente en este conflicto que se crea con el novio, que no puede llegar a tener la relación que él quiere con la novia. Total, que como yo era un artista y quería un ingeniero, pues evidentemente la relación se fue enfriando y luego ya, pues me fui a Francia, estuve allí, me casé con Geneviève Escande, tuvimos una relación un poco así, nos separamos y todo, volví a España al cabo de unos cuantos años. Dice, pero yo tenía la imagen de la muchacha rubia y no la perdí nunca, nunca. Hasta que un día voy a dar una conferencia aquí en Madrid ya, después de haber vuelto, y la veo entrar. Dice, fíjate Paco, dice, era una señora. Dice. Claro, escucharle esas conversaciones era de repente descubrir el teatro en su propia palabra. Por tanto, no es extraño que si está transformando la realidad mientras te lo cuenta sentado en el sofá de su casa, cuando escribe, pues evidentemente se le va el mundo de la imaginación a ese mundo desbordante que estamos comentando. Bueno, voy a ir terminando, que si no, no termino nunca. El absurdo es otro de los elementos claves. El absurdo, porque entiende que el absurdo de Esperando a Godot, de Samuel Beckett o de Ionesco, es una forma de entrar en la existencia del ser humano. A ver, cuando los personajes de Estragón y no me acuerdo el otro nombre, de Esperando a Godot, se dialogan los dos y están esperando a Godot y dicen, ¿y quién es Godot? No lo sé, pero ¿qué hacemos? Esperamos a Godot. Es igual, esperamos a Godot. Aquí estamos esperando a Godot constantemente sin saber quién es Godot. Lo que está haciendo claramente Beckett es planteándonos una visión ontológica del ser humano. Nos pasamos la vida esperando sueños, ilusiones, fantasías, imaginaciones, no sabemos qué, pero la vida esperando cosas es lo que hacemos. Pues en cierto modo, Nieva lo que hace es lo mismo, dice, vamos a transformar ese absurdo en teatro, y nos lleva a plantearnos nuestra realidad a través del teatro, pero lo hace a través del humor. Nieva quiere hacernos reír, porque dice que la única manera que tenemos de poder vivir la vida es con el humor. Por eso dice, hay un punto en que esa medida de convención, la culpa, que ese es el otro gran problema que tiene Nieva, hallada por la sociedad como medida de conocimiento de sí misma, puesta en contacto con muchos otros fenómenos, puede reducirse al absurdo y por tanto hacer reír. Ionesco, el cómico, traza un apocalipsis para reír y trata de salvar nuestro juicio en lucha con el absurdo universal. Y cita la culpa porque dice Nieva que nuestra civilización, nuestra educación, ha estado siempre marcada por la culpa. Siempre nos han hecho sentirnos culpables de algo. La única manera de poder ser libres es asumirlo. Vale, somos culpables y a partir de ahí vamos a disfrutar de la vida. Vamos a romper esa especie de cadena que la culpa y que el remordimiento nos cae encima para poder ser precisamente libres. Y esa es un poco la idea de lo que Nieva está lanzando en este momento. Y lo hace a través de la literatura surrealista francesa, de La Celestina, del libro de Buenamor, de Quevedo y de todos los personajes absolutamente fundamentales de esta literatura española. Va a coger de Quevedo muchas de las palabras nuevas que inventa, va a crear la Madre Cenagosa, que es un personaje absolutamente maravilloso. En casi todas las obras de teatro hay una Madre Cenagosa. La Madre Cenagosa es la que nos empuja al pecado. Nos empuja al pecado, pero empujarnos al pecado es empujarnos a vivir, a disfrutar de la vida. Es la Celestina. ¿Qué hace la Celestina? Llevar precisamente Calisto con Melibea, pasarlo bien y luego ya veremos lo que pasa, Lo que pasa es que luego llega evidentemente Fernando de Rojas y los mata, pero lógicamente, por supuesto, él no piensa en esa muerte, al contrario, el baile de los ardientes, la Madre Cenagosa, Imperia lleva a Cambicio con el Cabriconde y se lo pasan fenomenal, claramente, No ocurre después nada porque se quedan los dos encerrados en la cueva de la misericordia, que así es como la llama Nieva, la cueva de la misericordia. Por tanto, como vemos, el tipo de teatro que Nieva nos está planteando es un teatro que busca fundamentalmente, por encima de todo, la libertad. Por encima de todo, claramente, esa necesidad fundamental de poder escapar de estas ataduras en las que nos encontramos y lo hace, en cierto modo, también, y termino con esto, a través del sexo. El sexo es clave para entender a Nieva. El sexo, dice Nieva, todo es cuestión de puertas cerradas, de santuarios inversos. Es la entrada en el convento de Rabelais.
Todo lo recuerdo con detalle, aquella vía de calles azuladas, las estrellas que despuntaban en un espacio inmenso de opalina, la piel blanquísima de la muchacha, sus rizos negros pegados a las sienes, sus ojos pintados y lacrimosos, su vestido provocativo. Fue como una iniciación secreta, con su correspondiente trauma, pero también clarificador y decisivo. Vi algo, sentí algo que tenía categoría trágica, clarificación no racionalista, ni éticamente consecuente. El sexo es una condena sagrada que nos hace creadores por fuerza y rebeldes, extraños a nosotros mismos. El sexo es para Nieva la clave de la revolución. Este es un dibujo que puede servir muy bien para terminar claramente la conferencia. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a contar con un lujo absolutamente excepcional. Vamos a contar con Beatriz Bergamín Serredi. Beatriz Bergamín, que es la actriz que nos va a representar el monólogo de Coronada, os pongo un poco en situación, es dramaturga, actriz, productora, periodista cultural, una de las actrices que más ha trabajado además con Francisco Nieva, tiene una amplia tradición literaria en su familia, es bisnieta de Carlos Arniches, es nieta de José Bergamín, el autor de La generación del 27, por tanto, como veis, de casta le viene al galgo, nunca mejor dicho, pero además ha creado su propia compañía de teatro, ha participado en un montón de compañías de teatro de gran nivel, ha trabajado en los talleres de escritura de dramaturgia con Alberto Conejero, con María Velasco, con Carlos Contreras, con un montón de gente, ha trabajado también con otras compañías como la Furia del Baus, Teatro de Danza, la Compañía Nacional de Nuevas Tendencias, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional y otras muchas. O sea, está metida de lleno en el mundo del teatro. Ha trabajado con Miguel Narros, con José Carlos Plaza, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, realmente es un hombre. Y además ha escrito muchas obras de teatro y ha recibido muchos premios también, claramente. Y bueno, pues respira teatro allá por donde vaya. Y además ha interpretado la obra de Nieva, bastantes obras de Nieva, es una de sus actrices fetiche, para Nieva era una de las actrices fetiche, y en el 2002 fue Emina, un personaje de los protagonistas del manuscrito encontrado en Zaragoza. En el 2010 participa en el homenaje que es entrega del Premio Festival de Almágora Francisco Nieva. En el mismo año 2010 participa también en Tórtolas, Crepúsculo y Telón, hace de Opal, otro personaje destacado. En el 2015 hace también otro de los personajes más importantes, que es Rubina, del teatro de Salvato Rosa o el artista. En fin, realmente es una mujer que está muy metida en el mundo del teatro y representa también fielmente el teatro de Nieva. Nos va a representar el monólogo de Coronada y el Toro. Coronada y el Toro, y ese monólogo es un monólogo realmente de una trascendencia excepcional. Coronado y el Toro, que es la obra que se representó aquí, nos cuenta otra historia, la historia popular y la historia de la fantasía. Cebedeo, que es el alcalde del pueblo, el alticolocado, quiere celebrar una fiesta y para eso va a soltar un toro a la plaza del pueblo. Pero de repente, en lugar de salir por la manga del toro, el toro, sale un personaje que llama el hombre monja. Y estamos con los autos sacramentales por medio, que también es muy de Nieva, lo de los autos sacramentales. El hombre monje, evidentemente, por supuesto, representa todo lo contrario y se opone a la representación de los alticolocados del Cebedeo y demás. El Cebedeo, el alcalde, se enfada muchísimo y entonces persigue al hombre monja y persigue sobre todo a Marauña, el torero, y a Coronada. Es la hermana de Cebedeo, pero Coronada es quien se opone al poder supremo y total y absoluto de Cebedeo, a la tiranía de Cebedeo. Por tanto, la encierra, la va a encerrar, la va a perseguir, pero el hombre monja, que tiene una especie de fuerza superior, una especie de personaje divinizado, va a conseguir en una especie de apocalipsis final salvarles a todos. Hay un momento en el cual Coronada, encerrada en una habitación, como el toro no ha aparecido, realmente entra en contacto con el toro. Es un monólogo realmente excepcional, donde se ve toda la carga del poder de la mujer y al mismo tiempo una tremenda carga erótica. Pero es que en Coronada se refleja perfectamente uno de los tipos femeninos de Nieva, que es la mujer como víctima superior.
hay un texto que di una conferencia hace un tiempo de la mujer como víctima superior, la mujer en Nieva, y ahí Coronada representa esa idea de la sensación de libertad que tiene que traer la mujer con su espíritu femenino para conseguir precisamente liberarse de las ataduras de la sociedad. Por tanto, creo que el monólogo de Coronada representado por Beatriz Bergamín puede ser un magnífico colofón a esta conferencia. Así que, cuando queráis, lo vemos. Va por ti, Paco. Ignorante Cebedeo, por nuestros padres te juro y por la leche de cabra que compartimos de chicos en misma teta peluda, que me vengaré algún día. No sabes de tu hermana Coronada ni la mitad de cuanto ella es en el secreto de su alcoba. Española y bruja nací. Para no quedarme atrás en las filas del gran baile que se organiza cada noche sin que tú lo sepas, en los dominios de mi fantasía. Chico es el agujero de culo prieto a través del que he visto pasar las tentadoras sombras del mundo, pero aún así las he visto columbrarse entre fogonazos. Y si mucho más ha faltado de ver, todo lo he terminado de adivinar, mirando para adentro, en el redondo de mi propio ombligo. ¿Te has creído que soy tonta? De chica, al chuparme el dedo, ya chupaba la mala sangre con burbujas que me subía de los pies, poniendo cara de inocente. Apenas cierro la puerta, ya soy la que se da miedo a sí misma. Y la lengua se me escapa y se me vuelve serpentina. Y las palabras me salen como titiriteras desnudas que blasfeman en el columpio. Y la trenza se me deslía, porque la tengo tejida de musarañas vivas que me gritan y me colean. Ojo que miras arriba, ojo que miras abajo. Miradme ahora vosotros y ved de lo que es capaz la Coronada cuando empieza el sinfín de cada noche. Negra oblea, de reflejos torta que grita, yo te consagro a la picadura del rascarrasca y al bulle-bulle de mis tripas. Dame más calor todavía y aviva el fuego furibundo. Aquí quisiera veros a vosotros, ilustrísimos alticolocados, ante la mujer verdadera y con luz de lámpara debajo. Mirad el circo de carne donde el león de la mujer se come entero al trapecista
¿Qué pensabais? Debajo de la Marta cocinera y de la modesta cosida en hilvanes estaba la que sabe mascar rabo bailando el tango argentino. La que abrirá su ventana al viento, la que va a inundarse de caprichos. Entre Belcebú y Luzbel, elijo a Carlos Gardel. Luna que a bailar te creces, hazme Romero de Torres, a tocarse al tocador. ¿Cómo me tiemblan las manos con estos carbones fríos y estos carmines de escaparate? Échale sombra a lo negro, Coronada, sácale vergüenza al labio y salpícate de lunares que te muerdan durante toda la noche. Vamos ahora a la función solemne y a la adoración de la Santísima Caraba. Deshonestamente envuelta en un mantón de Manila, me entrego al rico frenesí con la velocidad de los grandes expresos europeos. ¡Ay, qué calor! ¡Ay! Túnel de fuego me vuelvo y ya corro por mí misma a toda marcha y sin parada hasta caer en el espejo. Espejo que tienes el mundo detrás. Háblame, que yo te contesto. Háblame, mi rey sin ley, desvergonzado. Dime quién es esa coronada que se me esconde bajo el sobado. ¿La conoces? Di quién es, ¿por qué te callas? Pues si no quieres hablar, pon tu cuchillo en mi lengua y rompe la cera del sello. Hazla gotear fundida, no apagues ya ese candelón hasta que venga la mañana. Mosca de la Candelaria soy, y mis ojos lo ven todo en lo negro y en lo más secreto. ¡Qué silencio! ¡Rompe el silencio, mal espejo! O te romperé yo a ti. Te parto, te echo a la calle y te envío a engendrar agua sucia. ¿Quién es? Madre mía. ¿Quién llega con esos pasos que retumban? Creí la puerta cerrada, ahora sí que estoy perdida si me encuentran así, vestida de Coquito la Bella. Y se me quiere sacar la vergüenza pública. Antes soy capaz de arrancarme la vida yo misma. Dios mío, qué pasos de prendimiento romano son esos. Entra de una vez, verdugo remolón, entra ya si quieres ver cómo me ahorco con la soga del moño antes que tú me ajusticies. ¿Un toro en mi propia casa? Aquí terminó, coronada, esta es mi muerte y mi deshonra. Pues si es así, no esperes más, soy tuya, negro cruel. Cierro los ojos y a ti me entrego, que se apague para mí la luz del mundo. ¿A dónde vas? Mala bestia, ¿no me buscabas a mí, que no me quieres tomar? Te digo que tuya soy y no quiero vivir más, que me des el revolcón sacudido que me envíe a las estrellas. ¿Es un desprecio?
¿Será posible que un toro se niegue a cornear a una fresca? ¿O no me habrá conocido? Soy mala, mala. Y soy tuya, miserable. Esto es un misterio sin cifra ni solución. ¿Qué ha ido a hacer ese animal en un cuarto oscuro y sin oriente? ¿Ah, sí? Pues ahí te pudras, tolondrón. Ahora me ayuda la suerte. Y no te voy a sacar hasta que perezcas. Este toro me lo guardo yo. Y haré saber a Cebedeo cómo torea a la mujer con la pierna quebrada y en casa. Sopla, sopla, talegones. Carga de carne. Ya puedes ir lamiendo hasta la caída de tu cuerno y la muerte por debilidad. Pocos van a saber tu paradero. Farolillo, pueblo de mala entraña, así me guardo yo tu fiesta y me vengo de tu alcalde. Solo me queda cerrar aquella otra puerta y gustar de este secreto a mis anchas. Aquí me quiero dormir, a tu lado. Negro infame, te voy a soñar de gusto. Y me van a saber a gloria tus 1000 pasos por el oscuro. Ay, Marauña, pelelín tiznado, reo de la torería. Tu buena tía Coronada no habrá dejado esta noche de hacerte un flaco servicio. Mueran de una vez las fiestas del miedo y de la pena carcelera, y hágase otra voluntad en España, donde ya no existan más hermanos que tengan su honra entre ceja y ceja, y en donde se den por ley toros blancos que coman en la mano de los toreros, no estos bichos de carbón con cuerpo de botijo grande. ¡Qué emoción! El corazón se me desmanda y creo que voy a desmayarme. Jesús, qué caída en el vacío y qué mala amortajada voy a quedar con este mantón si muero. Bravo. Bueno, pues con esto cerramos este primer homenaje al Teatro de Francisco Nieva. Yo creo que realmente ha sido un cierre maravilloso de la conferencia. Y os emplazo a que el martes que viene, el día 28, estemos aquí otra vez de nuevo con Raquel Camacho, directora de Coronada y el Toro. Esta imagen que tenéis aquí es de esa obra. Y también de La Paz, que se va a representar en Mérida, como os he dicho, con Juan Manabas, que es un actor que ha representado a Nieva en muchas ocasiones y que es un actor muy conocido, trabaja en la televisión, en Acacias 36 fue el protagonista y todo eso, y Rosa García Andújar, que es una de las figurinistas que más imágenes ha creado de estas figuras, sobre todo femeninas, además también masculinas, de Nieva, y ha creado la imagen de Nieva también a través del vestuario. Por tanto, los tres, hablaré yo con ellos también un poco sobre el teatro de Nieva y nos contarán un poco su experiencia en el mundo teatral, que realmente merece la pena para conocer a este gran autor de teatro. Muchas gracias.